No sé si ya se fijaron en el título del sermón, ¿no? Que nuestro hermano Mateo dijo hace un momento. Porque el título del mensaje de esta mañana puede causar incluso cierto tipo de polémica. Porque como iglesia reformada, muchos pastores pues nos hemos pronunciado en contra de la llamada teología de la prosperidad. ¿Y cómo el pastor va a predicar hoy de la prosperidad? ¿Y por qué estamos en contra de esta teología llamada teología de la prosperidad? Pues precisamente porque tiene un fundamento totalmente equivocado. Y el fundamento de la teología de la prosperidad, en pocas palabras, es que si somos hijos del Rey de Reyes y Él es dueño de todas las cosas, nosotros deberíamos de tener un acceso ilimitado y por derecho a todo ello que a nuestro Dios le corresponde. Pero hay una premisa totalmente equivocada en esto, porque es una premisa humana. Nosotros vemos a hijos de magnates, a hijos de reyes, a hijos de gente poderosa en el mundo, y vemos cómo ellos disfrutan de un estatus económico superior al de los demás y gastan el dinero en montones y viven una vida ciertamente de desorden, pero con grandes lujos y riquezas. Y decimos, ¿por qué esos hijos pueden vivir de esa manera? Pues de quién son hijos, precisamente, porque sus padres tienen grandes riquezas. Sin embargo, esa es una idea humana. Nosotros vivimos bajo la gracia del Padre y tenemos lo que el Padre en su sabiduría y voluntad sabe que como hijos necesitamos. Hay una idea muy equivocada en la doctrina de la prosperidad, de que nosotros podemos reclamarle a Dios lo que tenemos, y sigue siendo muy humano. Los hijos le reclaman muchas veces a los padres las obligaciones que tienen para con ellos, pero nosotros los creyentes jamás tendremos el derecho de reclamarle a Dios absolutamente nada. ¿Por qué? Porque sabemos y creemos en un Dios que es perfecto y que en su soberanía, sus decisiones y su voluntad es perfecta y santa. Y lo que Dios decide que nosotros, sus hijos, tengamos, y aún lo que Dios decide que nosotros, sus hijos, padezcamos, es la voluntad perfecta y santa de nuestro Dios. Y entonces, ¿de qué prosperidad vamos a hablar? En un momento lo van a saber. Este pasaje que acabamos de leer, la tercera epístola del apóstol Juan, tiene un contenido muy hermoso, pero una idea un poco extraña, porque pareciera, bueno, es una carta, no puede ser un diálogo, pero parece algo muy personal, un escrito demasiado específico y demasiado dirigido a una persona, y podríamos incluso pensar, bueno, es una carta personal, ni siquiera deberíamos estar metiendo en el contenido, ni qué tiene esto que ver con nosotros, y tiene mucho que ver. Y desde el principio nos da la idea de esa apertura, de que este es un mensaje para ti y para mí hoy. Pues no diremos 2000 años, pero sí 1900 y algo de años después de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién escribe esta carta? Bueno, al corregir la cita, como quiera nos damos cuenta, ¿no? Si no era primera de Juan, pero es tercera de Juan. ¿Quién escribe? Y todos decimos, pues Juan. Sin embargo, Juan nunca se presenta como tal en esta carta. Él dice, y ahí están los primeros versículos, que quien escribe, quien habla es el anciano. No se presenta directamente como Juan, no se identifica como apóstol, no habla sino como un anciano, y esto denota toda la experiencia que el escritor de esta carta tiene. No está hablando solamente por edad, aunque eruditos afirman que Juan, cuando escribe esta tercera epístola, tiene más de 90 años. Ya es un hombre realmente anciano, y que probablemente la haya escrito junto, no sabemos si antes o después, pero junto con Apocalipsis y Medina de Patmos. Juan es un hombre viejo. Hace más de 60 años que conoció a Jesucristo. Hace más de 60 años que el Señor le dijo que iba a ser un apóstol de Él para llevar buenas nuevas de salvación y predicar el Evangelio. Ha vivido más de 60 años
sirviendo a su Señor en donde el Señor le ha puesto. Y ahora está en un lugar del que no puede salir sin la libertad y sin embargo sigue glorificando al Señor y escribiendo palabras de bendición, palabras de vida eterna, palabras de evangelio para todos aquellos que le escuchan. ¿A quién escribe esta carta? A Gayo. Otro nombre que podría decirnos mucho y al mismo tiempo podría no decirnos nada. Es difícil saber quién era Gayo. Ciertamente la Biblia nos da algunas referencias a personas que tenían este mismo nombre. Hechos 19, versículo 29 nos habla de un Gayo que vivía en Macedonia y no nos da muchas más explicaciones. Primero los Corintios capítulo 1 versículo 14 nos habla de un Gayo que fue bautizado por el apóstol Pablo. Y Romanos 16:23 nos habla de un Gayo que era un hombre hospedador y que vivía en Roma. Y los estudiosos están de acuerdo que estos tres Gayos no son el mismo. Y si le sumamos en la tercera de Juan, entonces ya hay 4 Gayos en la Biblia. Y podríamos pensar que este nombre era tan común que pues había muchas personas que se llamaban Gayo. Hay una cosa que quizás no hemos tomado en cuenta. Hay una palabra en el latino común, y que era un idioma que se usaba en estas épocas, que es Gaius. Y Gaius se traduce directamente como gallo, pero Gaius era un pronombre personal. Y entonces podríamos hablar de un Gaius Titus, que no es otra cosa que el señor Tito. Y entonces a cualquier persona que fuera el señor Luis, o el señor Juan, o el señor Pedro, sería Gaius Luis, Gaius Pedro, Gaius Lalo, Gaius, etc. Entonces se vuelve todavía más común, porque podría haber sido cualquier varón merecedor de un poco de respeto al cual se le llamara señor. Y ni siquiera saber realmente el nombre de esta persona a quien está escribiendo Juan. Y entonces nos quedamos sin saber para quién va dirigida esta carta. Pero podemos sacar algunas conclusiones de las características o quién es este hombre a quien el apóstol le escribe esta porción de la palabra de Dios. Y podemos ver que Gaius o Gayo, este varón, este señor, va a ser una persona que tiene un testimonio de fidelidad a la palabra de Dios, tiene un testimonio de servicio al Señor y a su pueblo, a la iglesia, y es reconocido por la iglesia por estas características. Pero hay otras cosas hermosas que la palabra nos muestra. Nos dice enseguida, este primer versículo, que es reconocido por Juan como el amado, y agrega a quien amo en la verdad. Esta expresión es bien importante, porque nos denota una relación muy particular, una relación muy especial, un reconocimiento a este hombre que nosotros conocemos como Gayo, de parte del apóstol Juan. Juan le dice que le tiene mucho amor. Pero antes de decirle que le tiene mucho amor, reconoce que es un varón amado. Y este reconocimiento de que es un varón amado no se refiere al amor que Juan le tiene o que la iglesia puede sentir por él, sino que ya en sí este hombre es amado. Podemos pensar, bueno, es amado quizás por su esposa, es amado por sus hijos, es amado por sus familiares, por sus amigos más cercanos. Pero la magnitud de la palabra amor y la palabra amor que utiliza Juan, que es el amor ágape, nos hace pensar y llegar a entender que él está reconociendo como una persona, como un varón que es amado por el Señor. Juan reconoce que el amor de Dios es para Gayo, que el amor de Cristo es para Gayo, que es una persona que es amada por su Señor. Y entonces agrega: y yo también te amo en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Cristo. Yo también te amo en Cristo Jesús. Y entonces podemos estar seguros
que el amor que siente Juan por Gallo es un amor verdadero, es un amor, como dice el apóstol, sin fingimiento. Y Juan nos va a dar una lección muy importante en cuanto al amor. ¿Cómo deben amarse los cristianos? Un amor verdadero, un amor limpio, un amor puro, un amor que se da, porque podemos reconocer que el amor de Dios, que el amor de Cristo es para esa persona que es nuestro hermano en la fe. Le dice Juan a Gallo, te amo en la verdad. Quiero hacer una pequeña prueba y te pregunto, mira a tu alrededor, busca una persona que no sea tu familiar, que no tengas una relación amorosa de pareja, vamos a decir, tú con esa persona, para que no voltees a ver a tu esposa o a tu esposo, no veas a tus hijos y no veas a nadie con que tengas una relación familiar, ¿ok? Pero busca una persona, por favor, esto es lo que estamos haciendo, busca una persona, quiero que volteen, los quiero ver volteando y buscando a alguien con quien no tienen una relación familiar. ¿Ya lo encontró? Pues a lo mejor lo voy a hacer que se mueva porque quiero que le tome la mano. Esas manifestaciones de amor me gustan, porque ahora quiero que le digas, te amo en Cristo. Amado de Dios, amada de Dios, te amo en Cristo. ¿Qué siente cuando le dicen esto? Se siente gozo, ¿verdad? Se siente uno bien, se siente uno querido por el Señor a través de sus hijos, a través de nuestros hermanos en la fe. Este es el amor que siente Juan por este Señor, que no sabemos su nombre. Pero él sabe que es amado por Cristo y Juan le dice, ¿sabes qué? Te amo en el amor de Cristo. Y entonces podemos llegar al versículo 2, que es un versículo que es el que verdaderamente nos ocupa en esta mañana, pero que quiere dejar esta lección, que no se nos olvide cuál debe ser la calidad de amor que debemos tener entre los hermanos en la fe. Y entonces, en el versículo 2, podemos llegar a esta porción de la palabra. ¿Me ayudas a leer el versículo 2, por favor? Amado, quiero que seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas. Que tengas salud así, de la manera que, en la misma medida que prospera tu alma. ¿Hay prosperidad para los hijos de Dios? Sí, pero debemos buscar la manera correcta de entender cuál es la prosperidad que Dios pone en nuestra vida. Porque la prosperidad proviene de Dios para todos. La prosperidad proviene de Dios para todos. Y está claro, porque nos queda muy claro que la prosperidad es algo que Dios desea para nosotros. No necesariamente nos da la prosperidad como nosotros la entendemos, como nosotros la queremos, y mucho menos podemos andar exigiendo a Dios que nos prospere en esto o en aquello. Y este versículo nos va a hablar respecto a esto. No podemos negar, Dios quiere que seamos prosperados, pero la prosperidad, como nosotros humanamente la entendemos, que podríamos tomar el deseo de Juan sobre Gallo, que seas prosperado en todo, que es todo es una referencia directa a la prosperidad como nosotros la entendemos humanamente, que es que tengas propiedades, que tengas bienes, que te vaya bien, que tengas éxito en tus negocios, que tu familia esté bien, todas estas cosas que conforman nuestra vida y en las que deseamos que a nuestro hermano, que a nuestra hermana le vaya bien.
Como usted, hace un momento, bueno, ahorita le dijo a la persona que estaba a su lado que la amaba, hace un momento se levantó a la hora de los saludos, saludó a las personas y ¿qué les dijo? Seguramente les dijo, cuando menos, con Dios te bendiga. Espero que no haya sido de los labios para afuera o de los dientes para afuera, como decimos, sino verdaderamente el deseo de nuestro corazón de que Dios tenga una bendición especial para esa persona, para tu hermano, tu hermana en Cristo, y que a través de ello el Señor le prospere en las diferentes áreas de su vida. Sin embargo, Juan tiene un deseo también de prosperidad, que está ahí en nuestra segunda parte de este versículo, donde le dice: quiero que esté todo bien con tu salud, porque esta área es bien importante, ¿verdad? Podemos tener riquezas, podemos tener bienes, puede irnos muy bien en los negocios, puede estar muy bien nuestra familia, pero si no tenemos salud, difícil, no imposible, pero difícil es disfrutar de estas bendiciones. Entonces Juan dice que prosperes en todo, que Dios te dé todo y mucho en todas las áreas, pero que tengas salud. Pero quiere insistir mucho en esto. Le dice: de la manera que, en la medida que tu alma es prosperada. Y aquí tenemos que enfocarnos en cómo la prosperidad que Dios nos da va a tener una correspondencia directa a cómo estamos avanzando en la fe y a cómo estamos creciendo en el amor de Cristo y en respuesta a esta bendición de ser amados por Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la prosperidad es un resultado. La prosperidad no es algo que llegue espontáneamente. No podemos decir que alguien fue prosperado porque hoy compró un billete de lotería, se sacó la lotería y se volvió rico. Eso no es ser prosperado bíblicamente hablando. La prosperidad se da cuando alguien ha ido paulatinamente creciendo conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus bendiciones y conforme también a la sabiduría que Dios le ha dado y a la madurez en la que la persona ha ido creciendo para disfrutar y para hacer un buen uso de la bendición de Dios en su vida. Entonces podemos decir que Dios le ha ido prosperando, ha ido paulatinamente y poco a poco. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Por el significado de la palabra prosperado, de una manera literal en el griego en el cual fue escrito, que es eudó. Y eudó significa literalmente ayudar en la marcha. Dios te prospera porque cada día en tu vida, en las decisiones que tomas, en las situaciones en las que vas enfrentando, ganando victorias, o a veces siendo derrotado, y sigue siendo voluntad de Dios para nosotros, es Dios el que está ahí para ayudarnos sobre la marcha a salir adelante. ¿Con qué objetivo? Eudó también significa además de ayudar en la marcha, tener éxito en alcanzar. ¿Qué es lo que vamos a alcanzar? El propósito de Dios. Dios quiere que tengas éxito en lograr llegar a cumplirse el propósito de Dios en ti, y cada día se va a manifestar en tu vida y va a modificar las cosas y va a arreglar las cosas y va a usar su poder precioso, glorioso sobre ti para que la voluntad de Dios, el objetivo de Dios se cumpla en tu vida. Y entonces Dios te va prosperando. Él está ayudándote en el camino para que en esa marcha obtengas el éxito que Él ha propuesto para tu vida. Y entonces implica que esa prosperidad divina no es un fenómeno momentáneo. Aunque si obtenemos riqueza de esa manera también es voluntad de Dios. Pero prosperar tiene que ver con caminar, ir logrando éxitos por la bendición de Dios. Entonces la prosperidad es un proceso, una progresión de bienestar para la vida. Y aquí tenemos que enfocarnos directamente en la vida del creyente. Gallo es un
creyente en Jesucristo. Gallo es un amado de Dios, amado de Cristo, y Gallo es amado por su hermano Juan en Cristo, en la verdad. Ahora podemos ubicarnos. ¿A quién va dirigida esta palabra? ¿Quién era Gallo? No sabemos. Se llamaría Gallo Luis, Gallo Juan, Gallo Eulogio, no sé. Pero tú y yo somos Gallo. Tenemos no un respeto propio, sino el respeto de la elección que Cristo hizo por nosotros. Tenemos la bendición de ser llamados hijos de Dios. Tenemos la bendición de poder ser llamados amados de Dios y de Cristo, y de tener ese amor entre nosotros en la verdad, en Cristo Jesús, en su palabra y su evangelio. Y este deseo es el deseo que tenemos unos para nosotros, que seas prosperado en todo, que haya bendiciones en todas las áreas de tu vida, riquezas y éxitos, que seas con una bendición especial en cuanto a tu salud, para poder disfrutar de todo lo que Dios nos da, pero aquí es donde tenemos que enfocarnos conforme a esa prosperidad que tienes en tu alma. Y entonces tenemos que hablar centralmente de la prosperidad del alma o de la prosperidad espiritual, que voy a decir una frase concreta y luego la voy a explicar. Esta prosperidad es un don manifiesto. Esta prosperidad es un regalo manifiesto. Esta prosperidad es lo que Dios te ha dado y que se manifiesta de ti a tu alrededor. Y vamos a ver esto en la vida de Gallo. La prosperidad es deseable. Todos queremos ser prosperados, en todas las áreas de nuestra vida, de una manera física, de una manera emocional, de una manera material. Pero debemos de desear por sobre todas las cosas el que nuestra prosperidad espiritual se manifieste. Entonces, aquí tenemos una enseñanza muy concreta. Debemos cuidar que nuestro interés de ser prosperados no esté centrado en alcanzar la prosperidad de una forma vana, sino como consecuencia de que Dios va con nosotros en el camino y nos va dando bendición en la medida, porque ese es el deseo de Juan para Gallo, de que se manifiesta nuestra prosperidad espiritual. Hemos prosperado espiritualmente, Dios te va a prosperar económicamente, te va a prosperar familiarmente, te va a prosperar en las diferentes áreas de tu vida y aún va a cuidar tu salud, porque Dios quiere que disfrutemos esa prosperidad. Esa prosperidad vana va a hacernos equivocar el camino y vemos hoy cómo el ser humano busca una prosperidad vana y rápida. Me quiero hacer del dinero, me quiero hacer de propiedades, me quiero hacer del poder y lo quiero cuando, lo quiero ya. Y si bueno fuera haberlo tenido desde ayer. Y así no son las cosas. Dios prospera tu vida de una forma paulatina y te va haciendo crecer en todas las áreas, principalmente porque has crecido y has prosperado espiritualmente. Vemos en el pasaje, puedes volver a leer los versículos o terminar toda la carta, cómo es Gallo. Y vemos en Gallo un hombre generoso. Vemos en Gallo un hombre con una conducta y un testimonio intachable. Vemos que Gallo ha crecido en la fe y este crecimiento en la fe se manifiesta, se desarrolla como un don no solo para él, sino un don que explota a su alrededor y que alcanza y es bendición. ¿Para quién? Para los demás, para la iglesia. Y a mí me llama mucho la atención, no solo para la iglesia con la que convive, sino aún para con la iglesia que él no conoce. Y lo dice ahí la palabra, para con los desconocidos. Sí, sus hermanos en la fe, pero que él ni siquiera conoce. Y Gallo está ahí con una actitud de servicio. Y es entonces donde podemos ver que esta actitud, este comportamiento, esta forma de ser de Gallo, su generosidad, son la explosión, son la manifestación de que él es una persona que ha prosperado su alma, que ha prosperado espiritualmente.
¿Cómo Gallo logró que su alma, que su espíritu fuese prosperado? Esto no es algo que hizo él. Todo lo demás es consecuencia de cómo manifiesta, de cómo sabiamente usa, de cómo expresa lo que hay en su interior. Pero lo que hay en su interior lo puso Cristo ahí. El alma del ser humano prospera con la presencia de Cristo. El alma del ser humano prospera con la manifestación del Espíritu Santo. El alma del ser humano prospera con el amor de Dios en nuestra vida. Y nuestra alma prosperada va a explotar, va a manifestar. Por eso digo que es un don manifiesto, es un regalo de Dios que debe manifestarse. Los regalos de Dios, y espero que lo hemos entendido ya en las 5 predicaciones anteriores acerca de los regalos que Dios nos ha dado, son regalos que Dios nos da así para disfrutar de ellos, pero siempre para hacer bendición a otros. Deben ser manifestados. Y este es un regalo muy especial. Podríamos pensar, porque hay gente que es, ¿cómo podríamos decir?, un poco escéptica a algunas palabras, sobre todo en la predicación. Es decir, bueno, pero un deseo de salud, un deseo de prosperidad, pues es algo común cuando saludas a alguien. Y realmente Juan apenas está saludando a Gallo. Es algo común incluso en las cartas antiguas, no solo en las cartas de la Biblia, sino en las cartas antiguas. Siempre se le deseaba salud, se le deseaba prosperidad a aquel que se le escribía una carta. Yo creo que cuando leemos esta porción de la palabra nos podemos dar cuenta que Juan no está cumpliendo un requisito social. Que el corazón de Juan verdaderamente ve en este hombre, en este Señor, en este Gallo, el amor de Dios en su vida. Y le dice que simplemente por eso yo también te amo en Cristo. No me has dado nada, a mí no me has hecho nada y no necesito que lo hagas. Si el amor de Dios está en ti, yo también te amo. Y el deseo del corazón de Juan no es un deseo social. El deseo es verdaderamente una oración. Juan ora porque Dios prospere a Gallo en todas las áreas de su vida y en su salud. Él quiere su bienestar en lo físico y en lo material. Pero Juan reconoce, porque tú, Gallo, tienes prosperidad espiritual. Porque Dios ha manifestado una prosperidad en tu alma, entonces puedo ver que el Señor te va a prosperar en muchas otras cosas. ¿Dónde podemos ver la prosperidad del alma de Gallo? Otra vez revisemos su testimonio. Algunas frases que vienen en esta porción de la Escritura nos dicen que la iglesia que conoce a Gallo da testimonio de su verdad y de cómo camina o anda en la verdad. La gente alrededor de este hombre reconoce la prosperidad de su alma, su prosperidad espiritual, porque su testimonio es de caminar y de hacer las cosas conforme a la palabra de Cristo. Es como la iglesia conoce a Gallo. Pueden ver en él una persona que camina, que da testimonio de la verdad y está caminando conforme a la verdad del Evangelio de Cristo. Hay más adelante otro reconocimiento de estos testigos, que es la iglesia, donde le dice: fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Y ojo, especialmente le dice a los desconocidos, a los hermanos desconocidos. A veces, hermanos, nos es muy fácil, y aún batallamos, en prestar un servicio a nuestros hermanos que conocemos, que somos cercanos familiarmente, que nos vemos cada domingo, que convivimos con ellos de alguna manera. Pero cuando alguien viene y toca nuestra puerta y nos dice que también es hermano en Cristo, no solo no vemos el amor de Cristo en él, sino que tampoco estamos de acuerdo, tampoco estamos listos para servirle, simplemente porque es nuestro hermano en el Señor. Y eso deberíamos de aprender. Que Gallo es un ejemplo de eso. O sea, sí ama a sus hermanos, ama a la iglesia, sirve a la iglesia, pero también ama y sirve a los hermanos
que ni siquiera conocen. Y en tercer lugar, le dice Juan a Gallo, han dado testimonio ante la iglesia de tu amor. Yo no sé cómo hayan hecho esto, pero a mí me llama la atención. O sea, alguien de los que conocen a Gallo se ha levantado o ha compartido con la iglesia y les ha dicho, ¿saben qué? Conocen al hermano Gallo. Es un hermano lleno de amor. Es un hermano amoroso, servicial, que ama a Dios, que ama al pueblo de Dios y siempre está dispuesto a entregarse y a servir por Él. ¿Qué denota esto? Prosperidad del alma. La prosperidad que verdaderamente debería importarnos. Una prosperidad que es consecuencia de la presencia de Dios Trino y Uno en tu vida. Un regalo de Dios para ti. Junto con tu salvación, junto con el gozo de la salvación, junto con la fe para creer al Señor, el Señor ha puesto en ti prosperidad espiritual. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con esa prosperidad? La enseñanza de la palabra es que sea manifiesta. ¿Cómo? En amor, en servicio, en entrega, conforme a la palabra de Dios. Termino con esto. Palabra, servicio y amor son señales de la prosperidad del alma. Un regalo de Dios que debe ser manifiesto y que es un regalo en tu vida. Cuidado, usa esa prosperidad con sabiduría, escuchando la voz del Espíritu Santo y con mucho amor. ¿Por qué? Porque es la manera en que aseguras que todas las otras áreas de tu vida van a ser prosperadas. ¿Cómo? ¿En qué medida? Conforme a la voluntad de Dios y al amor tan grande que tiene para con nosotros. Así que las personas que escuchamos de prosperidad, tengamos cuidado. No es solo tener muchos bienes materiales. Primero hay que buscar que nuestra alma prosperada por Cristo sea manifiesta, amorosa y servicial en nuestra vida para con todos. La iglesia de Cristo que conocemos y aún la que no conocemos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra. Es una bendición, Señor, para nosotros que aumentes el conocimiento de cómo tu gracia satisface nuestra vida, trayendo múltiples dones, múltiples regalos para nosotros. Tú has prosperado nuestra alma. Nuestra alma estaba muerta, estaba seca, sin aliento de vida por el pecado. Pero en Cristo Jesús nos has dado una alma viviente nuevamente. Un alma, Señor, que llena de amor se manifiesta a los demás en servicio, en deseo, Señor, de tu bendición para nosotros. Tú que nos has prosperado, Señor, permítenos ser sabios en usar esa vida nueva que nos has dado en Cristo Jesús para amar y para servir. Y el resto de la prosperidad de nuestra vida la dejamos, Señor, en tus manos, porque tú eres sabio y tú nos amas, Señor, y sabrás qué es lo que necesitamos y qué es lo que tú nos quieres dar. Alabado y bendito sea tu nombre. Confirma tu palabra en nosotros, en Cristo Jesús. Amén.